Y bueno, el día de hoy conmigo está mi compañero Alan, que nos va a ayudar con la demostración y pues es un gusto estar con ustedes. Alan, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Sí, ya estamos listos para empezar, entonces, pues arrancamos ahora cuando tú digas. Perfectísimo, muchísimas gracias. De cualquier modo, les recuerdo que si tienen alguna duda, algún tema en específico, nos podemos contactar por medio del chat. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Agradezco a todos su puntualidad y bueno, pues comencemos. Como les decía, el tema del día de hoy es cálculo anual de sueldos y salarios. Vamos a revisar temas importantes, pero no sin antes recordarles una de las promociones más importantes que tenemos en este momento, que es la de actualización competitiva. Básicamente es que puedes obtener un descuento del 40% al cambiarte a nuestro sistema CompAqui. Y bueno, pues que también todas las actualizaciones del licenciamiento tradicional a precio de actualización especial. Entonces, regresando al tema, bueno, pues lo que vamos a ver en este momento va a ser el marco legal, que es una parte bastante importante, donde vamos a ver la ley del ISR, ciertos puntos finos, la guía de llenado, el estándar de complemento de nómina y, bueno, pues otros puntos finos a considerar, que es el CFDI con ajustes de subsidio, las claves que integran ingresos grabados y exentos y el visor de comprobantes de nómina del SAT. Y bueno, pues empecemos. Hablemos sobre el marco legal. Creo que una parte bastante importante y que a todos nos interesa saber es el tema de retenciones mensuales para un asalariado. El artículo 96 de la ley del ISR nos dice, básicamente, que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir, a los salarios, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Un punto bastante importante a resaltar es que no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ¿Okay? Entonces, bueno, pues este artículo justamente nos habla de que sí todos tenemos la obligación de efectuar retenciones o de pagarlas, pero también de que hay ciertos subsidios donde, bueno, pues obviamente hay personas que no van a pagar, o más bien no se van a hacer acreedores a estas retenciones, ya que perciben un salario mínimo. Las retenciones no mensuales para un asalariado. Hablemos de ellas. Bueno, el artículo 176 nos comenta lo siguiente. Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la ley, cuando hagan pagos que comprendan un periodo de 7, 10 o 15 días, podrán optar por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o bien aplicando la totalidad de los ingresos percibidos en el periodo de que se trate. La tarifa del artículo mencionado calculada en semanas, decenas o quincenas, según corresponda, que para tal efecto publique el Diario Oficial de la Federación en el SAT. Entonces, bueno, pues básicamente este artículo nos habla sobre la obligación de las retenciones en periodos de 7, 10 o 15 días y que, bueno, pues se van a poder hacer tanto en la totalidad de los ingresos como en el periodo que se trate. Y bueno, pues esto va a ser, como lo decía, calculado en semanas, decenas o quincenas. Un tema importante a tratar es el subsidio al empleo. El artículo 10 de la ley del ISR nos habla sobre, se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo de la fracción 1 del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, excepto los percibidos por conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley.
el subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirven de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes del calendario de que se trate la siguiente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hablando de subsidio para el empleo, justamente la ley nos menciona que, bueno, pues digamos que este subsidio va a tener como características justamente en los ingresos que tengan estas personas y que nos van a servir como base para calcular pues qué impuesto se va a descontar o si no se va a descontar nada. Justamente esta es la tabla que el 2023 nos dan, donde, bueno, pues podemos ver que ya se hizo un pequeño ajuste a el subsidio para el empleo. Los ingresos siguen estando topados desde el punto 01 hasta los ingresos de 7,382 en adelante, que ya no les toca subsidio. Y bueno, pues estos son los subsidios que se van haciendo. En los casos en que los empleadores realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes, bueno, habrá que hacer ciertos ajustes donde, bueno, pues se van a dividir las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla, de la que les estaba mencionando, entre 30,04. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponde el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Toquemos un punto importante. Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad de subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrán exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido del mes que se trate. Y justo como lo mencionaba, pues esta tabla está topada, va a empezar los ingresos de 0.01 y topa en 7,382. Evaluamos una problemática. Cuando el impuesto sobre la renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador debe entregar al trabajador la diferencia que se obtenga. Sin embargo, puede darse el caso que, aun cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entrega una cantidad por dicho concepto. Justamente ahorita vamos a ver esto. El ejemplo de la problemática es hablar de comisiones, bonos, básicamente todo lo que sí pueda generarnos pues más entrada de dinero en nuestra nómina es lo que nos puede hacer que perdamos este subsidio. Como lo ven aquí en la tablita, bueno, pues este trabajador percibió comisiones y bueno, pues él ya no era acreedor al subsidio, porque ya estaba dentro, estaba arriba de los límites que están permitidos. Subsidio causado debe ser 0, subsidio entregado debe ser 0 y sin embargo se entregó al trabajador, como lo pudimos ver. Y bueno, afecta el cálculo anual de cada trabajador conforme al artículo 97 de la ley del ISR y puede ser acto de revisión por las autoridades. El artículo 97 de la ley del ISR nos comenta justamente esto. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Es por eso justamente que ahorita que revisemos el visor de nóminas, si alguien o hubo alguna situación donde se pagó este subsidio y no correspondía, bueno, pues ahí se van a hacer como, más bien vamos a poder ver los ciertos ajustes. Obligaciones de los empleadores en la ley del ISR. El artículo 99 nos menciona que quien hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones: efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96, calcular el impuesto anual en los términos del artículo 97, expedir y entregar, solicitar en su caso las constancias y los comprobantes a los que se refiere este capítulo. No será el cálculo anual, esto es muy importante porque, bueno, pues nos va a hablar de ciertos temas donde la empresa o donde el empleador no está obligado a hacer el cálculo anual,
donde, bueno, pues van a ser las siguientes situaciones. Contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año que se esté efectuando el cálculo. Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. O comuniquen por escrito al retenedor que presentarán su declaración anual. Esta parte es importante porque, bueno, todas las personas asalariados tenemos que presentar una declaración anual en dado caso de que no cubran, más bien de que cubramos estos puntos, que hayamos iniciados en fechas posteriores o que tengamos ingresos anuales excedentes de 400,000 o que nosotros comuniquemos a nuestro retenedor que presentaremos nuestra declaración anual de forma independiente. El artículo 97 de la ley del ISR nos menciona que la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero del siguiente año del calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año del calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Y bueno, es aquí donde a todo mundo nos llama la atención este punto porque, bueno, en algunos casos sí podemos solicitar devoluciones automáticas dada la declaración anual. Criterios informáticos del SAT para determinar inconsistencias. Creo que también esta parte es bastante importante que lo podamos analizar. Ahorita con mi compañero Alan vamos a poder ver como más a detalle cómo funciona esto dentro de Compaquí y Nóminas. Pero bueno, periodos laborados, vamos a suponer que son 12, comprobantes contemplados aproximados 52, hablando de casos semanales, dependiendo del periodo. Número de días pagados, 365 más menos 30. Fecha de inicio de labores antes del 1 de enero, fecha de fin de labores después del 1 de diciembre. En el comunicado del SAT, que bueno, pues se acaba de actualizar, a partir del 1 de enero del 2022, el complemento de nómina versión 1.2 se integra con la versión 4.0 del CFDI. En su revisión podrán optar por emitir el CFDI de nómina en su versión 3.3 hasta el 31 de marzo del 2023. Justamente hablábamos también de esta reforma. Bueno, pues a partir del 1 de abril del 2023 es obligatorio emitir los comprobantes de nómina con la versión 4.0. Los principales cambios que van a darse de esta situación van a ser, bueno, pues que se va a homologar la forma de expresión del formato fecha conforme al anexo número 20, se van a eliminar las validaciones de la versión y la forma de pago, se van a incorporar las validaciones que llevan a cabo los proveedores de certificación de CFDI, como parte de la integración con el CFDI versión 4.0, se incorporan requisitos obligatorios para la emisión del comprobante de nómina. Como patrón podrás obtener la información que tus trabajadores tienen registrada ante el RFC para la emisión de sus comprobantes. Bueno, vas a conocer el procedimiento por medio de las infografías que se encuentran en el contenido relacionado de este apartado. Y bueno, pues el subsidio para el empleo causado. Los cambios en la guía de llenado del CFDI de nóminas publicado el 14 de octubre del 2019 incluyen dentro del apéndice 7 el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. De acuerdo con la guía de llenado, estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 del 2020 y bueno, pues se siguen manteniendo de la misma manera hasta el día de hoy. También vamos a revisar el análisis de las claves. Justamente estas son las claves, tanto para periodos normales grabados al 100%, periodos normales grabados y exentos, los anuales grabados y exentos, la previsión social, donde se acumula una parte exenta, y el finiquito, ¿no? Que está exento de 90 UMAS por año de servicio. Y estas son las claves. Empezamos desde el 001, que es el sueldo, hasta la 025, donde aparecen indemnizaciones.
Obviamente aquí también nos aparecen las partes exentas, que pueden, es el seguro de gastos médicos, becas, vales, los anuales, que pueden ser los grabados o exentos, dependiendo, em, tanto aguinaldo como PTU o la prima vacacional. Sobre ingresos, grabados acumulables, grabados no acumulables, grabados especiales, exentos y no ingresos, es lo que vamos a revisar. En el tipo de, vemos que es una percepción, hay una clave, las claves no han cambiado, siguen siendo las mismas. La descripción, bueno, pues va a variar, siendo sueldos, salarios, premios de puntualidad, recordémoslos. Ajuste exento no aplica y esta es la clave de ajuste grabado. Para los grabados no exentos. Bueno, pues nos dice que este es un tipo de percepción. Aquí podemos ver las descripciones, que bueno, puede ser la prima por antigüedad, las jubilaciones, las gratificaciones, primas, compensaciones, pagos que se realicen a ex trabajadores. Podemos ver la clave de ajuste exento y ajuste grabado. Estos son los grabados especiales, como les comentaba, entra la gratificación anual, que bueno, pues nosotros lo conocemos como aguinaldo, la participación de los trabajadores en las utilidades, el famosísimo PTU, tanto la prima dominical como la prima vacacional, y bueno, pues estos pueden tener tanto una parte exenta como una parte grabada. Y estos son los ingresos grabados exentos. Podemos revisar que, bueno, pues puede ser el reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, la prima de seguro de vida, las horas extra, reembolsos por funerales, cuotas de seguridad social pagadas por el patrón y los vales de despensa. Hay una parte donde, bueno, pues también puede ser un ajuste exento o un ajuste grabado. Igual aplica para vales de restaurante, vales de ropa, habitación, viáticos, etcétera. Los no ingresos, bueno, pues puede ser el reintegro del ISR pagado en exceso, que bueno, este es el del que hablábamos anteriormente, el subsidio para el empleo, también del que mencionábamos, el tema de viáticos y el ISR ajustado por subsidio, el subsidio efectivamente pagado en un entregado que no correspondía, son los que no son ingresos. Y bueno, pues esta parte es bastante importante porque, bueno, pues debemos saber qué graba y qué no graba para que, bueno, pues tengamos como bien claro esta situación. Tanto sueldos, premios de asistencia, comisiones, premios de puntualidad. Hay que revisar que estas percepciones no tengan parte exenta. Pasemos súper rápido al tema de visor de nóminas por parte del SAT, que bueno, pues nos va a ayudar a tener un mayor control de qué es lo que sucede en la nómina, tanto para los trabajadores y los patrones. Beneficios y pues cómo nos ayuda con el tema de las inconsistencias. Justamente con el visor de nóminas podemos detectar las inconsistencias e identificar en qué periodo se encuentran. Es bastante práctico e interesante cómo funciona porque, bueno, nos ayuda a identificar los UID a los que corresponde dicha inconsistencia. Y bueno, pues aquí es la forma rápida de ingresar al visor de comprobante de nómina. Nos va a permitir revisar información global o información de un trabajador y, bueno, pues dependiendo del ejercicio. Y como lo podemos ver aquí, bueno, pues nos da los datos del retenedor, nos da el total de nómina que se pagó y podemos ver el detalle. Esta información se actualiza cada mes. Nos aparecen las diferencias y, bueno, pues también los totales. Y nos aparece el número de trabajadores. También nos aparece en el acumulado anual total, bueno, pues todo lo que se ha ingresos totales pagados, los exentos pagados, el subsidio aplicado y el subsidio entregado. Entonces, aquí nos va a avisar si algo no está cuadrando. Hasta ahorita todo lo que podemos ver está bien.
pero podemos ver las inconsistencias. Por ejemplo, en número de trabajadores nos aparecen 206, vigentes 3.106, cancelados 1, y la información considerada de enero a diciembre de cierto periodo. Justamente aquí podemos ver el detalle mensual, donde, bueno, pues nos aparecen todos los pagos que hicimos, tanto en enero, en febrero, en marzo, el total, y bueno, pues tanto los pagos como los impuestos que fueron retenidos. Hay una forma de poder verlo tanto en PDF como en Excel como en TXT, para que nos ayude, justamente ahorita lo vamos a ver con Alan, en Compaquímicas. En TXT, bueno, pues nos aparece tanto el RFC del emisor como el RFC del receptor, el ejercicio, el periodo y el monto. Recordemos que este lenguaje nos va a ayudar a que podamos visualizar la información. Visor de comprobantes de nómina, bueno, pues también podemos revisar por parte de la información del trabajador, donde, bueno, pues nos aparece el RFC del retenedor, el nombre de la razón social y el periodo. Y justamente nos aparece, digamos que muy similar a lo que ve el retenedor, pero bueno, pues justamente aquí nos aparece solo nuestro caso, donde podemos ver todo lo que se nos ha pagado, los ingresos y todo lo que se ha retenido. Este es justo el detalle mensual de cómo se ve un ejercicio, digamos, de enero a julio, donde todo lo que se va pagando, lo que se va reteniendo y, bueno, pues todo lo que entra en subsidio o todo lo que ya se pagó. Cuando hay un error justamente en el timbrado, nos aparece si hay un error de timbrado, nos aparece en qué periodo, nos aparece en qué ejercicio, nos aparece el tipo de la versión de nómina. Recordemos que para la versión de nómina ya vamos a trabajar con la versión 4.0. Y bueno, pues en el visor de nóminas va a tener como la curiosidad de decirnos qué es lo que está sucediendo con con nuestro complemento de nóminas, y donde vamos a poder ver qué es lo que nos está generando este error. Tanto el ajuste del subsidio causado, el reintegro del ISR pagado en exceso, son justamente lo que ahorita nos está apareciendo como un error. Y bueno, pues en este momento cedo los micrófonos a Alan para que podamos verlo ya más a detalle, justamente en Compaquinóminas, y que, bueno, pues sea la forma más fácil de poder entenderle a todo lo que estaba hablando sobre claves y demás. Muchísimas, muchísimas gracias, Sara, por esta introducción. Y como comentabas, es muy importante conocer esta parte conceptual desde el marco legal hasta los conceptos que graban, que no graban, en donde puedo consultar información incluso fuera de mi sistema de contaquinóminas para que pues pueda hacer este proceso lo más fácil posible, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver el proceso dentro del sistema. La realidad es que es un proceso sumamente sencillo. Aquí a lo mejor donde nos vamos a llevar un poquito más de tiempo son en las consideraciones que debo de tomar en cuenta al momento de hacer mi cálculo anual, ¿no? Por ahí ya revisábamos que es muy importante las partes grabadas, las partes exentas, no todos los conceptos pues graban igual, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que tener esa información y poder hacer este proceso. Entonces, em, ¿qué es lo que tengo que considerar al momento de hacer mi cálculo anual? Bueno, pues sin duda alguna, pues es la fecha, ¿no? Eh, este cálculo lo podemos hacer prácticamente en dos periodos y la división, bueno, pues es hacerlo
dentro del 2022 o ya hacerlo pues estas primeras semanas, quincenas del 2023, ¿no? Entonces, aquí seguramente los que estamos aquí, algunos ya lo habrán hecho en el mes de diciembre, otros están esperando a esta primer semana, primer quincena, o incluso hay algunos que se esperan un poquito más a la segunda semana, a la segunda quincena para poder hacer este proceso. Entonces, me gustaría hacer una pregunta de los asistentes que tenemos el día de hoy. ¿Quién ya realizó su cálculo anual, ya sea este 2023 o lo hizo en el 2022? Los leo ahí en el chat, por favor, si me quieren compartir a modo de una estadística rápida, para saber quiénes ya lo hicieron y quiénes no. Ok, Blanca nos comenta que ella aún no lo realiza. Y bueno, pues está en muy buen tiempo. Víctor también nos dice que tampoco aún no lo han realizado. Entonces, prácticamente, ¿qué es hacer este cálculo anual? Bueno, pues es prácticamente validar todo lo que estuvimos calculando el ejercicio anterior, sumar toda esta parte grabada y bueno, pues pasarla a través de estas tablas anuales para ver que el cálculo del impuesto, lo que le estuvimos reteniendo a nuestros trabajadores, bueno, pues sea de forma correcta. Entonces, recordemos que acabamos de tener una actualización bastante importante por temas de estas vacaciones dignas que, bueno, pues cambia, ¿no? Este tabulador. Entonces, por ahí seguramente muchos de ustedes ya han de haber tenido alguna actualización. Esta directamente no impacta realmente al cálculo anual. Sin embargo, sí hay una consideración muy importante y es que tiene que ver precisamente con la parte de tablas en la opción de tablas del ISR vigentes. Como saben, pues este año tuvimos modificación en las tablas de ISR, entonces esta nueva versión o si lo hicieron de forma manual, pues seguramente ya han de haber cambiado las tablas del ISR, ¿no? Entonces, las tablas mensuales, recordemos que nos sirven para el cálculo de mes con mes, quincena con quincena, semana con semana. Prácticamente todo el cálculo de la nómina se lleva a través de estas tablas de ISR, ISR subsidio mensual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tabla necesito mi cálculo, para hacer mi cálculo anual? Necesito esta tabla, esta de ISR subsidio anual. Si ven, aquí yo tengo, aunque en la tabla de ISR mensual ya está actualizada al ejercicio 2023, mi tabla de ISR anual, esta sigue con los valores del 2022 y esto es lo correcto porque el impuesto lo vamos a calcular sobre las tablas de ISR anuales. Entonces, ahorita que vamos a hacer este proceso del cálculo anual, es muy importante que si hicieron la modificación manual, está muy bien. Sin embargo, únicamente haberla hecho del apartado mensual. Del apartado anual, el sistema a lo largo del año, más o menos como a mitad de año, sale una versión que te actualiza las tablas anuales, cuando ya la mayor parte de las empresas o prácticamente todas las empresas realizaron este proceso de cálculo anual. Entonces, punto importante a considerar, no actualizar las tablas hasta que ya hayas hecho el cálculo anual. Si ya hiciste el cálculo anual y de repente dices, no, sabes que yo las quiero actualizar, está bien, siempre y cuando lo hayas hecho previo, digo, perdón, posterior a tu cálculo anual, ¿vale? Entonces, ¿qué otro punto es importante considerar? Cuando nosotros
em, generamos nuevos conceptos en la nómina. Bueno, pues a lo largo de los meses posiblemente nos hicieron el requerimiento de hacer el pago de ciertos conceptos. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es pues ponerle una clave agrupadora, le ponemos cómo se va a calcular ese, mm, ese concepto. Sin embargo, también es muy importante que tenga los agrupadores. Por ejemplo, en el apartado del sueldo, dice que todo lo que se calcule y que quede como importe total me va a sumar a este apartado que dice ISR total de percepciones, ¿no? Para ir teniendo este acumulado. Entonces, si nosotros hacemos conceptos nuevos, es muy importante, además de hacer la fórmula, bueno, pues que también tenga un acumulado, ¿vale? Entonces, todos los conceptos que vienen por default dentro del sistema, de esos no se preocupen, el sistema ya cuenta con los acumulados correspondientes y bueno, pues conforme ustedes vayan calculando su nómina, estos van a ir acumulando pues quincena con quincena y semana con semana, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden ir escribiendo en el chat. Vamos a dar un bloque de preguntas y respuestas al final. Em, pero bueno, para que no para que no se les vaya olvidando, ¿no? Ahora, el proceso es sumamente sencillo. Para esto, siempre les recomiendo hacer un respaldo de su información. Así, aunque únicamente vayan a entrar a ver el módulo o quieran ver si algún trabajador salió a favor o en contra, si simplemente van a entrar al módulo, por favor, siempre hagan un respaldo previo. No les llevará más de un par de minutos realizarlo. Para esto recuerden que tienen que entrar al menú archivo y en la opción de respaldar información. Si ya lo realizaron, ahora sí podemos entrar con toda confianza a este módulo. Dentro del menú procesos, tendrán que seleccionar la opción de cálculo anual. Cuando entran a este módulo, normalmente aparece vacío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente darle clic en esta opción de detectar y calcular y el sistema va a verificar a qué trabajadores les corresponde hacer el cálculo anual. Por ahí, Ara nos mencionaba algunos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer el cálculo anual. El sistema puede determinar la mayoría, por ejemplo, si no aplica cálculo, bueno, pues el sistema puede detectar, bueno, pues a lo mejor no laboró todo el ejercicio o a lo mejor sus ingresos superan los 400,000 pesos, entonces eh, no se tendrá que realizar este cálculo porque el trabajador va a presentar él su propia declaración. O a lo mejor el trabajador no rebasa esos 400,000 pesos, pero él va a presentar su declaración porque a lo mejor tiene otros ingresos, ¿no? Aparte. Entonces, el sistema va a detectar algunos escenarios. Por ejemplo, en la primera columna, dice aplica cálculo anual y nos dice para qué trabajadores sí y para qué trabajadores no. De forma automática detecta a los que no, no se les debe de realizar el cálculo. Sin embargo, si llega un trabajador y nos dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me hagas cálculo, bueno, pues eso el sistema no lo puede detectar de forma automática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente dar un doble clic sobre esta columna y si ven, cambia el parámetro. Ya no dice que sí aplica y la causa nos va a poner que el empleado solicitó
no hacer, no hacer cálculo anual, ¿vale? Entonces, prácticamente a todos el sistema les realizaría cálculo anual, pero ya vimos que hay algunos escenarios en donde no aplica. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, eh, para estos trabajadores, bueno, eh, existen algunos otros documentos que están alrededor de este proceso. Por ejemplo, cuando un trabajador nos solicita no hacer el cálculo, bueno, pues a lo mejor de buena fe, pues yo simplemente no se lo hago. Sin embargo, para cualquier situación o aclaración, es muy importante que la empresa tenga este respaldo en donde el trabajador haya solicitado no realizar este cálculo anual. Entonces, incluso el sistema te va a ayudar a generar una carta. Aquí tú lo puedes hacer de forma masiva o lo puedes hacer de forma individual. Ahorita lo voy a hacer de forma individual, donde yo le voy a decir que este empleado pues no requiere hacer el cálculo, ¿no? Entonces, aquí nos pide únicamente unos parámetros, cuál es la fecha de expedición, el lugar de expedición, y al momento de ejecutar, pues ya nos aparece esta información, ¿no? Esta carta en donde simplemente se la tenemos que dar a nuestro trabajador para que no la firme y con eso nosotros ya estamos de alguna manera cubiertos como empresa, ¿no? Que el trabajador explícitamente nos solicitó no realizar cálculo anual porque él lo hará por ahí del mes de abril. Ahora, esta carta, bueno, pues sin duda es para la empresa, como les digo, a través de un respaldo. Sin embargo, pues cuando nosotros vamos a presentar nuestra declaración como personas físicas, bueno, pues eh, como ya saben, hay un visor de recibos electrónicos donde lo puedes ver tú como empleado o también lo puedes ver como empresa, ¿no? Entonces, sin embargo, si la empresa te da esta constancia que se llama Forma 37, no, pues aquí prácticamente la empresa te está dando el resumen de todas de todas las retenciones que te estuvo haciendo durante el año, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Le entregamos esto a nuestro trabajador. Le vamos a entregar esto a nuestro trabajador, en donde aquí ya vienen, además de la forma, le voy a hacer un poco más de zoom para que vean, además que ya viene esta constancia que es la forma 37 que contiene toda la información y de hecho, pues está muy alineado al momento de que nosotros hacemos nuestra declaración, pues prácticamente vienen todos los rubros necesarios. Aquí les doy un tip para que no lo entreguen como un formato en Excel, que al final, pues Excel, pues pudiera ser editable. Digo, al final esto se le entrega al trabajador, pero digo, para que no haya ningún conflicto, yo les doy el tip que al momento que lo vayan a entregar al trabajador, en lugar de guardar el archivo y enviárselo a través de su correo, vayan a Excel y utilicen esta opción que dice exportar. Aquí ustedes directamente van a hacer un archivo en formato PDF. Aquí, por ejemplo,
ponemos el nombre del trabajador o como ustedes lo quieran poner y le damos clic aquí en publicar. Entonces ya les va a generar directamente el PDF, ya es un documento que incluso hasta para el trabajador va a ser más sencillo que lo pueda abrir, revisar, incluso si él lo quiere imprimir, bueno, pues va a ser más sencillo que si se los damos en Excel. Igual, si ustedes quieren tener como un archivo en donde estén todos estos documentos, bueno, pues aquí ya lo tienen en PDF, saben que ya no se van a que esta información salió directamente desde el sistema y bueno, pues ya ahora sí ya no se va a poder modificar, ¿no? Entonces, eso se los dejo por ahí como un tip, esta forma de entregar esta información. Entonces, voy a cerrar. Ok, Angélica nos pide que si podemos ver nuevamente el documento donde el trabajador no quiere su declaración. Claro, aquí es simplemente para los trabajadores que sí están marcados como sí, pero el trabajador dice, no, ¿sabes qué? Eh, yo voy a hacer mi declaración, es únicamente dar doble clic sobre esta columna que dice aplica cálculo y después si damos clic derecho sobre el nombre, sobre esta línea, aquí tenemos esta opción que dice generar carta, aviso, no presentación. Entonces aquí nos pide nada más dos parámetros, los capturamos y le damos de clic aquí en ejecutar reporte y ya nos muestra la carta, ¿vale? Entonces, en este apartado, esta opción que yo hice en este momento fue hacerla de forma individual, lo podemos hacer de forma masiva con los botones que están aquí en la parte superior, tanto las constancias F37, que son las que vimos que está en Excel, donde viene el resumen de todo del trabajador, como las cartas de aviso. ¿Ok? Entonces, si seguimos analizando este módulo, bueno, pues ya les decía que en la primera columna viene si aplica o no cálculo, si por alguna causa no les aplica, bueno, aquí les va a aparecer el código del trabajador, cuál es su nombre, su fecha de baja y reingreso. Por ejemplo, a estos dos trabajadores dice que no se les va a hacer cálculo anual porque si ven la fecha de ingreso, pues fue a medio año y este fue en el mes de febrero. Entonces es por eso que no les tocaría que nosotros hiciéramos el cálculo anual. Aquí nos dice cuáles son sus ingresos totales y el sistema, si ustedes posicionan el mouse, por ejemplo, aquí donde dice ingresos totales, donde está esta flechita, bueno, esta esquinita en color rojo, bueno, pues les va a dar una breve explicación de qué es lo que vamos a ver en esta columna. Por ejemplo, esto de ingresos totales nos dice que el ingreso total, que es el ingreso total del empleado acumulado al periodo vigente y este importe se considera para determinar si el empleado rebasó el tope de los 400,000 pesos anuales, ¿no? Entonces, por ahí de repente pudieran llegar a haber ciertas dudas de qué importe tomar, si los ingresos totales o la base grabada acumulada, ¿no? Entonces, que en ocasiones pudiera ser diferente, ¿no? Entonces, base grabada acumulada, aquí después tenemos la base grabada proyectada. Aquí de repente también esta columna genera ciertas dudas
porque esta base grabada proyectada, ¿para qué sirve? Si nosotros hacemos este proceso de cálculo anual durante el mes de diciembre, como no tenemos al final, no tenemos el ejercicio completo, no tenemos toda la información del año, ¿qué es lo que hace el sistema? Entonces, lo que hace el sistema es de lo que tenemos actualmente ya como base grabada, bueno, pues simula ya sea las semanas o las quincenas que faltan y nos da una proyección de cómo estaríamos cerrando el año. En ocasiones, cuando hacemos este cálculo anual en el mes de diciembre, pudiera llegar a variar un poco, ¿no? Porque no tenemos el importe exacto. Si lo hacemos en el mes de enero, bueno, pues ya tenemos aquí la información exacta de cuánto tenemos que calcular. Entonces, algunas empresas optan por hacerlo en el mes de diciembre, bueno, porque a lo mejor el trabajador pues tiene otros ingresos como el aguinaldo, entonces si es que llegara a haber alguna diferencia en su cálculo anual, bueno, pues se podría como amortiguar un poco con el aguinaldo, ¿no? Pero bueno, ahí son muchísimos criterios los que hay que considerar. Ustedes, bueno, pues ya están en el mes de enero, entonces ustedes ya van a hacer el cálculo con los importes completamente cerrados y, bueno, pues esta parte proyectada, bueno, pues este ya no tiene una función cuando lo haces a partir del 1 de enero de este año. Y bueno, pues nos empieza a dar cuánto estuvimos reteniendo por la parte de ISR, si se le entregó subsidio y todos estos acumulados, ¿no? Entonces, eh, si ven cuando yo quito, cuando yo pongo que no se le va a hacer cálculo, bueno, pues toda la información a partir de base grabada, bueno, pues todo se pone en ceros, ¿no? Ahí ya no hay, este, ya simplemente se ponen ceros y no hay que modificar absolutamente nada. Aquí tengo un trabajador que si ven después de revisar el subsidio correspondiente, el impuesto anual, el impuesto retenido, si tiene a cargo a compensar de cuántas son las compensaciones o retenciones realizadas a partir del 1 de diciembre del ejercicio a calcular, el impuesto final. Si ven, realmente el último trabajador es el que tiene un saldo a compensar. Entonces, aquí el sistema también, a pesar de que lo genera y lo calcula de forma automática, también tiene una parte, una modificación manual. Y es que si yo entro y me posiciono en el renglón del trabajador que quiero modificar y le doy clic aquí en la opción de editar impuesto a compensar. Si ven en esta última columna, en todas las demás columnas están completamente bloqueadas. Yo no puedo hacer ningún tipo de edición. Estos son los resultados que me da el sistema. Sin embargo, si yo por alguna razón hago un cálculo por fuera y detecto que en lugar de compensarle casi 70 pesos en mi cálculo, me aparecen 100, yo se los podría poner de forma manual. ¿Es lo ideal? No, la realidad que no es lo ideal. Lo ideal es verificar por qué no me están saliendo esos 100 pesos que me salieron en mi cálculo manual. A lo mejor algún concepto no está grabando, algún concepto no tiene acumulado. Entonces, lo ideal sería revisar por qué no me está apareciendo el importe que yo quiero. Em, tenemos una opción para verificar acumulados, que es un botón en la parte superior de este módulo, en donde si yo doy clic, me va a abrir un archivo en Excel en donde me va a hacer una auditoría
de todos los conceptos que tengo y me va a mostrar si a alguno de ellos le falta algún acumulado, si hay alguna diferencia que tuviera que considerar. Y bueno, pues eso una, eh, me daría visión de qué es lo que me falta. Por ahí Héctor nos hace una observación interesante. Dice, la información que desglosa es conforme a lo autorizado o lo timbrado. Entonces, sí, efectivamente, aquí la información que se desglosa es la información, lo que tú vas autorizando. Esa es la información que se va generando y cada vez que tú autorizas un periodo es cuando se afectan los acumulados. Entonces, al momento que tú haces el cierre de una nómina semanal o quincenal, todo lo que calculaste se suma acumulado que tienes asignado, ¿no? Entonces, em, aquí veíamos que tenemos esta herramienta que se llama verificar acumulados. Aquí también me dice que, por ejemplo, no tiene un acumulado asignado en estos conceptos, exento de ISR. Aquí sí tiene acumulado. Bueno, entonces aquí yo puedo hacer esta auditoría de mis conceptos para validar que todo esté de forma correcta, ¿vale? Si queremos aplicar ya este cálculo anual, bueno, aquí ya vimos que a este trabajador, que es el 444, obtuvo por ahí tiene un saldo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que ya comience a aplicar? Bueno, pues voy a darle clic en guardar y aplicar. Gabriela pregunta, oye, ¿cómo corregir cuando no se tiene un acumulado asignado en la auditoría? Ahí lo importante es identificar qué concepto es el que no tiene asignado ese acumulado y después tenemos una herramienta, esta sí se las recomiendo utilizar con mucho cuidado, con un respaldo también previo. em, donde aquí está, se llama reconstrucción de acumulados. Entonces, esta utilería, ¿qué es lo que hace? Pues al final hace un barrido en donde los importes que no fueron acumulados en su momento, bueno, pues ahora sí va a jalar esos importes y va a llenar tu acumulado, aunque ya haya pasado. Bueno, ya hayas autorizado algunos periodos y no hubiera estado asignado. Entonces, ¿se puede arreglar? Sí. Aquí yo te recomendaría, haz como el análisis y si tienes alguna duda, bueno, pues contacta con tu socio de negocio que te invitó o distribuidor para que te ayude a hacer, identificarlo y correr esta herramienta, ¿no? Vale, entonces aquí si ya abrimos este sobre recibo, seguramente aquí tenemos eh, para este empleado, bueno, pues nos aparece este concepto 33 que es ISR retenido del ejercicio anterior y nos está sumando bueno, es muy independiente del ISR que nos está calculando este mes, ¿no? Que es de 125. Aquí
como se supone que este ISR ya se debió de haber pagado durante el ejercicio anterior, bueno, pues ahora sí lo que nosotros le debemos a la autoridad, pues nos los va a cobrar en un solo movimiento. Si es que tuviéramos el efecto contrario, es decir, que en lugar de nosotros tener que pagar este impuesto, nos hubieran retenido de más, bueno, pues aquí la historia sería un poco diferente. Por ejemplo, vamos a hacer simplemente el ejercicio para que ustedes también vean este módulo que se puede editar. Aquí, si ven, son 69 y están como positivos. Sin embargo, si yo le digo, oye, ¿sabes qué? A este trabajador eh, se le tienen que compensar, aquí ya no es cobrarle, sino compensar 200 pesos. Cuando ustedes hacen una modificación manual, como en la mayor parte de los módulos del sistema de nóminas, cuando hay una modificación manual, ya no se visualiza en color negro, ya se visualiza en color azul. El color azul, recuerden que son las modificaciones manuales que ustedes hacen, ¿no? Entonces aquí damos clic en guardar y le decimos que queremos guardar estos cambios, que me recalcule esta nómina. Y si yo salgo y abro otra vez el sobre recibo, si ven ahí ya esos 60 estos 69 pesos que tenía anteriormente no, eh, ya no es, ya no me aparecen. Y la parte de ISR, que son estos 125 pesos, si ven en la suma de deducciones, bueno, ya no, ahí me estarían compensando estos 200 pesos que yo puse, que tenía pendientes, ¿vale? Entonces, em, así prácticamente es el proceso de hacer esta parte de cálculo anual. Como recomendación y ya prácticamente último tip es mantengan su versión del sistema actualizada. Ahorita recordemos que pues tenemos todos estos cambios del salario mínimo, de las tablas de ISR, también todo este tema de las vacaciones, que más allá de afectar el número de vacaciones, bueno, pues sí tiene un impacto muy importante en nuestras nóminas, ya que pues nos modifica este factor de integración, ¿no? Entonces, incluso la recomendación es que estas primeras nóminas, ya sean semanales o quincenales, se calculen bajo esta versión, que es la versión más reciente, que es la versión 15.3.1. Esta versión ya contiene todo esto de las vacaciones, y si tuvieran que reportar este salario integrado nuevo por las nuevas prestaciones, bueno, pues desde aquí lo tendrán que hacer. Vale, a ver, vamos a ver algunas preguntas que, mm, que están pendientes. Miguel Ángel dice, estás haciendo un cálculo semanal, ¿qué pasa en el periodo quincenal que aún no se ha hecho? Es exactamente pasaría exactamente lo mismo. En esta última en esta quincena se haría este ajuste, ya sea a favor o en contra, dependiendo del resultado de tu cálculo anual. Y lo puedes hacer sin ningún inconveniente para esta próxima quincena.
Dice, en casa aún no he hecho la nómina quincenal y tengo saldo a compensar. ¿Se timbra? Sí, efectivamente. Calcula tu nómina quincenal y la puedes timbrar. Víctor pregunta, ¿hasta cuándo se tiene para realizar el cálculo anual de salarios? Mira, por parte del sistema, el módulo queda el mes de abril. Todavía si tienes algún periodo dentro de este mes, lo podría hacer. Digo, lo ideal, la recomendación es que lo hagas durante este primer mes. Ya en la parte legal y la parte de las obligaciones, eso sí ya consúltalo con un especialista. Sin embargo, en la parte del sistema sí quedan abiertos por alguna razón que no lo puedas hacer durante el mes de enero, febrero, marzo, que queda abierto el módulo. ¿Vale? A ver, Ricardo nos hace otra pregunta. Una consulta. Solo tengo hasta febrero para aplicar el ISR a cargo una vez corrido el proceso de cálculo anual. Durante la elaboración de mi quincena 1 de enero ya tengo capturado. ¿Puedo correr el proceso de cálculo anual? ¿Que va primero o ambos van al mismo tiempo? Sí, sí, si ves, aquí yo estoy dentro de la semana número 1, entonces pues calculo ya sea la nómina semanal o la quincenal, no hay inconveniente, y al mismo tiempo hago el proceso del cálculo anual por si tenemos ISR a compensar o a favor. Bueno, pues lo tome precisamente ya sea que se cobre o se compense dentro, ya sea de tu nómina semanal o quincenal. Mónica nos pregunta, ¿con qué finalidad se hace el cálculo anual? Ok, mira, pues es básicamente el cálculo anual es tú todas las semanas, todas las quincenas, pues vas haciendo retenciones a cada uno de tus trabajadores. Entonces, durante el año, pues se va acumulando todo, tanto la base grabada como la parte del ISR. El cálculo anual es simplemente verificar que de acuerdo a la base grabada que tú acumulaste durante todo el año, bueno, verificar que el cálculo del impuesto estuvo correcto. ¿Cuándo pudiera no estar correcto? Bueno, pues si las tablas a lo mejor no se actualizaron en tiempo y forma, bueno, pues a lo mejor 2, 3 meses estuviste calculando mal el impuesto. Entonces, cuando llega el cálculo anual, bueno, pues ahí se valida que no se hizo correctamente, y bueno, ahí es donde pudiera haber algunas diferencias, ¿no? De a favor o en contra, y así hay muchos posibles escenarios, ¿no? Entonces es como, cálculo anual es hacer como ese corte. Hay otra pregunta, ¿qué pasa si al darle verificación de acumulada aparece en rojo? Yo creo que en rojo, que no tiene acumulado, asignado, sí hace el cálculo, pero no me aplica al recibo. Ok, ahí habría que validar, porque en el recibo a lo mejor sí te está dividiendo la parte grabada y la parte exenta. Lo que a lo mejor no tiene es la parte del acumulado. Entonces, lo repito nuevamente, dentro de conceptos,
En la pestaña de importe total, normalmente tenemos algunos acumulados. Aquí eh, tenemos que tener acumulados que juegan también para el proceso de PTU y SR total de percepciones. Entonces, aquí habría que validar qué acumulado es el que lleva. Vale, entonces me voy a quedar un momento más respondiendo sus preguntas a través del chat. Sin embargo, bueno, pues con esto prácticamente acabamos nuestro evento del día de hoy. Les agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros. Ara, pues un gusto siempre compartir estas plataformas contigo y bueno, pues te regreso los micrófonos y que todos tengan un excelente día y un feliz inicio de año.